Bueno, pues muy buenos días a todos. ¿Va? Qué gusto poder estar aquí juntos alabando al Señor, ¿no? Con estas canciones navideñas que cantamos. Y también estamos agradecidos con Dios por habernos enviado a su Hijo Jesús hace 2000 años. No es lo que estamos celebrando porque vino a hacer paz con nosotros y podemos alabarlo en medio de esta hermosa decoración que el equipo de producción y sus voluntarios hicieron, ¿no? Y nos ayudan a que tome más significado. Y las estrellas que tenemos aquí son hermosas, pero el significado que tienen es aún más hermoso. Nos ayudan a recordar la Nochebuena que hace 2000 años, ¿no? La noche en que nuestro Salvador Jesús llegó al mundo. Y fue la noche en que su estrella se levantó en el cielo para indicarle a los Reyes Magos que el Rey de los Judíos había nacido. Y a movilizarlos a viajar a Belén para adorarlo. Ellos eran unos sabios del oriente, probablemente de Persia, lo que hoy es Irán. Y suponemos que fueron 3 por los 3 regalos que entregaron: el oro, el incienso y la mirra. Sin embargo, la Biblia no dice que eran 3, y hoy eruditos piensan que pudieron haber sido más. Lo más probable es que ellos conocían las Escrituras, porque el profeta Daniel estuvo ahí en tiempos pasados, inclusive había sido jefe de los sabios de Persia. Y estas profecías hablaban del nacimiento del Mesías. Y también había una profecía en el libro de Números que hablaba de la estrella de Jacob. Entonces ellos tenían esta información. Los judíos tenían la promesa de que un día llegaría este Mesías a rescatarlos. Pero lo hermoso de esta señal, de esta estrella, es que fue dirigida a estos sabios lejanos, pero que no eran judíos, sino que eran gentiles, como tú, como yo. ¿Sí? Señalando que Jesús no vino solamente por el pueblo judío, sino que vino a salvar a todo el mundo. Y por eso es que lo celebramos con gran alegría esta Navidad. Así que esta semana, cada vez que tú veas una estrella de estas, recuerda que fue la señal que Dios usó para comunicarnos a nosotros los gentiles que también venía a rescatarnos a nosotros. Y es un gran regalo. Quienes hemos recibido a Jesús en este regalo como nuestro Señor y Salvador, sabemos que hemos sido reconciliados con Dios y que estaremos con Él por la eternidad. Y tenemos esa paz y ese gozo. Pero este regalo va mucho más allá de eso. O sea, imagínate que te invitaran a Orlando en verano con entradas pagadas a los parques. Bueno, sería una gran experiencia, ¿no? A pesar de las colas, que son de horas, sería una gran experiencia. Pero ¿qué tal si al regresar te hubieras dado cuenta que los pases que te dieron eran pases VIP y pudiste haber entrado brincándote todas las colas, ¿no? Digo, no deja de ser una buena experiencia, pero la verdad es que te dirías, ¿cómo no me di cuenta de eso? Dirías, ¿no? O sea, mi viaje pudo haber sido mucho más pleno. Bueno, de lo mismo aquí, el regalo de Jesús va más allá de saber que estamos reconciliados con Dios y que estaremos en su presencia por la eternidad, que es maravilloso otra vez. Hoy vamos a ver este gran alcance que tiene estudiando un fragmento de la carta del apóstol Pablo que le escribió a los creyentes de Éfeso, para que podamos disfrutar de este regalo y este disfrute sea aún más pleno. Y como contexto, Éfeso fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo, ubicada en lo que hoy es Turquía, y en ella convivían judíos cristianos y gentiles cristianos. Por un lado, los judíos cristianos eran el pueblo judío, o venían del pueblo judío, descendientes de Abraham, que habían heredado las promesas y los pactos y la ley que Dios les dio. Ellos habían escuchado las buenas nuevas de salvación en Jesús y habían puesto su fe en Él para seguirlo como su Mesías, como este Mesías esperado, como su Salvador. Ahora, por otro lado, los gentiles cristianos eran aquellos que no eran descendientes de Abraham, no tenían las promesas hechas al pueblo de Abraham y habían crecido adorando a muchos dioses, pero después de escuchar el evangelio, habían creído, habían renunciado a todos sus dioses para seguir a Jesús como su único Señor y Salvador. Así es que esta es la iglesia donde estos dos pueblos conviven y Pablo les escribe para hacerles ver al alcance de la maravillosa obra salvadora que hizo.
Y lo vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22, y en reverencia a la palabra te invito a que nos pongamos de pie. Por lo tanto, recuerden ustedes, los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Y bueno, ¿alguien aquí nació siendo judío? ¿Algún varón de ustedes fue circuncidado para ser parte del pueblo como esta señal de Israel que sigue las leyes del Antiguo Testamento? Sacrificando animales por sus pecados, siguiendo la dieta que Dios les pidió seguir, purificándose cada vez que tocan algo impuro. ¿Alguien aquí es judío? No, ¿verdad? Bueno, pues fíjense lo que dice Pablo en el versículo 11 y 12. Por lo tanto, recuerden ustedes, los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, entonces que nosotros, los no judíos, que también somos llamados gentiles, no estábamos calificados para compartir las promesas que Dios le había dado al pueblo judío en cuanto a la posibilidad de participar en su reino. La promesa era solo para los judíos, no para nosotros. Antes de la llegada de Jesús, los gentiles no teníamos esperanza de poder estar en comunión con Dios y participar en su reino. O pertenecías al pueblo judío o no tenías acceso. Pero en el versículo 13, Pablo dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Jesús es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él derramó su sangre en la cruz por ti y por mí para derribar esa barrera que nos separaba y darnos la posibilidad de acercarnos a Él. De hecho, Pablo en el libro de Romanos capítulo 10 nos dice, así dice la Escritura, todo el que confíe en Él, o sea en Jesús, no será defraudado. No hay diferencia entre judíos y los que no son judíos. Pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor, o sea Jesús, será salvo. En Él ya no hay barrera que nos separe de Dios. Y el libro de Hechos, en el capítulo 10, ilustra muy bien esto, cómo esta barrera, a pesar de no ser una barrera física, era una barrera real. Habla
de un centurión llamado Cornelio. Era un oficial romano a cargo de 100 soldados y que era gentil, como tú y como yo, que vivía en Cesarea, la capital de Judea. Él y toda su familia, de alguna manera, conocían a Dios y ya no seguían a los dioses originales, sino que él era un hombre devoto y temeroso de Dios. Es más, tan devoto que realizaba muchas obras de beneficencia por el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y oraba constantemente a Dios. Era un hombre ejemplar en cuanto a su relación con Dios, podríamos decir eso, ¿o no? Sí, ¿no? Uno pensaría que entonces que no habría barrera entre él y Dios, pero sí la había, porque por ser gentil, a pesar de que fuera tan devoto, estaba lejos de las promesas y lejos de Dios y sin esperanza, como tú y como yo, que siendo gentiles también estábamos. Pero Hechos dice que Dios escuchó sus oraciones y en su misericordia y en amor envía un ángel para decirle que fuera por Pedro al pueblo de Jope para que le diera un mensaje. Y entonces Cornelio lo manda a llamar. Pedro va y comparte con Cornelio y su familia la buena noticia de salvación en Jesús, diciéndole que era necesario no solamente ser devoto, sino poner su fe en Jesús para ser salvo, para traer abajo esa barrera. Y en ese momento Cornelio y su familia creyeron y toda su casa fue salva, finalmente reconciliado con Dios, en paz con Dios. Este pasaje a mí, cuando estaba caminando y conociendo más del Señor, a mí me abrió los ojos, porque la realidad es que como gentiles no basta con conocer a Dios, no basta con ser devoto de Él, seguir sus mandamientos al pie de la letra, nuestras obras de beneficencia, nuestras oraciones, eso no es suficiente. Solo poniendo nuestra fe en Jesús y en el sacrificio que hizo por nosotros es lo que derriba la barrera que nos separa y nos reconcilia con Dios. Así es que si tú eres una persona hoy que estás aquí, que amas a Dios y haces todo lo posible para agradarle, pero no has recibido a Jesús como tu Señor, no has puesto tu fe en Él, date cuenta que una barrera de enemistad te está separando de Dios. Y es real. Y lo hará por siempre, a menos que entregues tu vida a Jesús. Yo te invito hoy, si estás en esta circunstancia y logras ver la necesidad de Jesús, que hagas como Cornelio. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador hoy, porque en el momento en que lo hagas, la barrera será derrumbada y serás reconciliado o reconciliada con Dios y aceptado por Él. Nunca más habrá una barrera entre tú y Él. Así es que no dejes pasar más tiempo. Voy a estar aquí al frente del servicio, al finalizar el servicio al frente aquí, por si quieres dar ese paso y con gusto yo te puedo guiar, o busca a un líder espiritual, a nuestros pastores, líderes espirituales que te puedan ayudar a darlo. Pero no dejes pasar el tiempo. Ahora, en este pasaje, algo interesante es que el ángel pudo haberle dado la noticia a Cornelio. O sea, viene el ángel, él le pudo haber dado la noticia a Cornelio y sin embargo manda a que llame a Pedro. Porque Jesús no le dio a los ángeles la responsabilidad de dar la buena noticia de salvación. Jesús no le dio la responsabilidad a ellos. Esa responsabilidad fue dada a nosotros. De hecho, Jesús nos lo encomendó y la leemos en la Gran Comisión en Mateo 28. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea que Jesús estuvo dispuesto a cruzar y derribar esta barrera vertical que existía entre Dios y nosotros, y ahora Él nos ha pedido cruzar en su nombre la barrera horizontal que existe con nuestro prójimo para llevar su paz. De eso se trata, no los ángeles. El versículo 14 al 16 lo dijo: porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo,
derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. O sea que Cristo es nuestra paz. La palabra paz en griego es eirene, que significa descanso, significa tranquilidad. Por lo tanto, hay una seguridad y hay prosperidad. Cristo es ese descanso, esa tranquilidad, esa seguridad, esa prosperidad con Él en nuestra vida. La ley y los mandamientos no son nuestra paz. Cristo es la paz. Él durante su vida cumplió todos los requisitos y mandamientos de la ley, y con su muerte recibió el castigo que merecíamos, satisfaciendo la ley completamente. Por lo que la ley ya se puede dejar aparte para que Cristo ahora sea nuestra paz. De hecho, Romanos es lo que dice Pablo en el capítulo 10, dice: porque la ley llega a su término con Cristo, y así todos por la fe pueden llegar a ser justos, por la fe en Jesús. Así que todos aquellos judíos o gentiles que pongan su fe en Él, se les acredita el cumplimiento pleno de la ley que Él realizó, incluyendo el pago de nuestros pecados. Por lo que entonces ya no hay nada que impida tener paz con Dios. Y por lo tanto, en Cristo, tanto judíos como gentiles, pasamos a formar parte de lo que Él dice que es un nuevo pueblo que está en paz con Dios y forma una nueva humanidad. Formamos esta nueva humanidad que compartimos la justicia perfecta de Jesús. ¿Ves el alcance de esta paz? De pertenecer a esta nueva humanidad que compartimos esta justicia juntas. En las primeras iglesias, los judíos cristianos tendían a menospreciar a los gentiles cristianos por no ser descendientes de Abraham. Pero Pablo en el versículo 17 al 19 les dice: Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. En Cristo ya no hay distinciones. Somos una nueva humanidad, todos con el mismo acceso sin barreras al Padre por este mismo espíritu que nos une. Pablo se los dice en 1 Corintios capítulo 12. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese es el mismo espíritu que nos une y nos hizo conciudadanos, nos hizo familia de Dios, llamados a derribar las barreras que nos separan unos a otros para llevar a Jesús y llevar su paz. Jesús estuvo dispuesto a venir y derribar la barrera que nos separaba, y lo hizo en la cruz. Yo te pregunto, ¿hay barreras que tú sigues levantando que te separan de Él? Tal vez un pecado que no deseas dejar. Eso es una barrera. Hay pecados que nos resistimos a dejar, sobre todo los que ocultamos y los que podemos ocultar, o los que cargamos en el alma, como odio, rencor, amargura, orgullo. Tal vez la barrera es la saturación de tu tiempo con actividades que te impiden realizar las obras que tiene preparadas para ti. O tal vez un desinterés o apatía por conocerlo más a través de su palabra. Esa es una barrera. O la autosuficiencia de uno, que no vemos necesario permanecer en oración dependiendo de Él. ¿Tú quieres experimentar más plenamente la paz que nos ofrece? Otra vez, ¿quieres el pase VIP y utilizarlo? Que este regalo tenga más alcance en ti. Entrégale esas barreras a Dios. En tu mente, en tu corazón, llévalas a la cruz donde pagó por ellas y dile que las derribas a sus pies. Y verás cómo su espíritu te dará
y te irá dando cada vez más su fruto. Este fruto de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio para ir derrumbando estas barreras una a una. Pero tal vez también hay barreras que te separan de tu prójimo que tienes que derribar. Barreras raciales, barreras culturales, socioeconómicas, barreras de idioma, de personalidad, que crean esta división. ¿Qué tanto estás dispuesto a derribarlas para llevar a Jesús, para llevar paz ahí donde Él te está colocando, en la familia, en la escuela, en el trabajo, con amigos? Y también, ¿qué tan consciente estás o estamos que somos la familia de Dios y que debemos amarnos como Jesús nos amó? Que cuando alguien entre nosotros tenga un desacuerdo, busquemos la paz porque Jesús es nuestra paz. Cuando haya dificultad, alguna dificultad material, física, buscar que la persona pueda también tener paz. O los domingos, simple colaborar como familia y para poder recibir a la familia y a nuestros visitantes para que puedan experimentar paz. O también apoyar con recursos que Dios nos ha dado para apoyar a la familia con los proyectos y con la labor que hacemos aquí. Y también para apoyar a hermanos y hermanas que están fuera de Charlotte también haciendo esta labor de llevar paz al resto del mundo. Yo te invito hoy, así como para práctica familiar, al terminar el servicio, a hacerla como una reunión familiar, donde los familiares lejanos de repente vienen y se encuentran. Que saludes a un hermano o una hermana que no conoces y compartas con él. Es más, una pregunta sencilla podría ser: ¿de dónde eres? ¿Y cuál es tu platillo favorito de Navidad? ¿No? Es fácil, pero busca a alguien saliendo que no conozcas porque somos familia. Y la idea es que nos integremos y estemos unidos. Crea esa conexión. Ahora, somos el pueblo elegido de Dios, somos una nueva humanidad y que crece cada vez más a medida que más gente decide confiar en Jesús. Y Pablo en el versículo 20 al 22 nos dice: crecemos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. O sea, crecemos como un edificio donde la piedra angular es Jesús. Sin Él, el edificio se derrumba. Y con Él como piedra angular y con las bases que pusieron los apóstoles y los profetas, nos vamos sumando para formar lo que Él llama un templo de Dios. Ahora, un templo, ¿qué es un templo? El templo es el lugar donde el hombre va a encontrarse físicamente con un Dios. Eso es un templo. Los romanos, los griegos tenían templos con ídolos para que ellos encontrarse físicamente con sus dioses y los adoraban ahí. El único lugar del planeta donde el hombre podía reunirse con Dios era el templo de Jerusalén. Pero la gloria de Dios ya no estaba ahí por la desobediencia de ese pueblo. Él ya no estaba ahí presente y por eso es que ellos esperaban que un día regresara. Y regresó hace 2000 años y habitó entre nosotros como un hombre. Su cuerpo físico era el templo. Quien se encontraba con él se encontraba con Dios. Cuando María besaba a Jesús, estaba besando a Dios. Y una vez cumplida su misión de rescate en la tierra, ascendió al cielo y hoy está sentado a la derecha del Padre. Pero su misión sigue. Ha dejado a su pueblo para continuar con ella, unidos y dirigidos por el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros, ahora nosotros somos este templo de Dios, donde el mundo puede tener un encuentro con Jesús que habita en nosotros. Fue lo que pasó con el centurión Cornelio.
No fue el ángel que le dio la noticia, sino Pedro quien le presentó a Jesús. Pedro rompió las barreras entre judíos y gentiles y fue a su casa para hacer el templo donde pudiera encontrarse con Jesús. Jesús nos comisionó a hacer templos donde la gente encuentre el mensaje de salvación. Un templo caracterizado por la ausencia de barreras, caracterizado por la unión de cada uno en nosotros, precisamente caracterizado por Jesús, que es nuestra paz. Mira lo que Jesús le pide a Dios antes de ir a la cruz, antes de ser crucificado. Y lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Él está pidiendo a Dios: yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Mientras menos barreras vea el mundo entre nosotros, el templo de Dios, más va a reconocer a Jesús en nosotros y a Dios Padre que nos ama como lo amó a Él. Así es que la estrella de Jesús brilló en la noche de Navidad para llamar a los gentiles lejanos a acercarse a Él. Hoy nosotros, el templo de Dios, somos llamados a dejarlo brillar a través de nosotros. Así es que esta semana previa a la Navidad, ¿qué barrera puedes derribar? ¿Qué barrera te está pidiendo Dios que cruces y la derribes esta semana? Para que alguien vea y escuche sobre el príncipe de paz que vive en ti. Derríbala esta semana. Jesús en Mateo 5 nos dice, y con esto cierro: dichosos los que trabajan por la paz. Dichosos es bienaventurados, es bendecidos. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Que esta semana salgamos a romper barreras trabajando por la paz y que puedan ver a Jesucristo en nuestras vidas. Amén.